Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar por acá con nosotros. Esta es nuestra primera charla del Club de Altas Capacidades de Acompáñame. De verdad les agradezco mucho que estén con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta charla, de este club? El objetivo de este club es encontrar nuestra tribu. ¿Por qué menciono esto? Eh, bueno, le agradezco a mi hijo Eitan. Eitan, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Eh, cuando mi hijo Eitan, que nos va a acompañar el día de hoy, eh, era pequeño y buscábamos amigos y una red de apoyo, un grupo de amigos donde pudiéramos eh, convivir eh, con niños que tuvieran un diagnóstico similar al que tenía mi hijo, que son altas capacidades. eh, Fue en Pauta, justamente donde hubo un taller piloto hace alrededor de 12 o 13 años, que hubo 14 años, un grupo piloto en donde Pauta organizó una clase para niños con un diagnóstico similar. Él estuvo asistiendo y me acuerdo que cuando salió de su primera clase, él me dijo, dice, mamá, encontré a mi tribu. Entonces eso a mí me dio mucho gusto, me dio mucha risa, pero fue eh, una experiencia que consideré muy importante para la vida de él, así que, y necesaria. Así que por eso es que te creamos este club, porque siempre menciono que ser papás es todo un reto, es toda una gran responsabilidad, una odisea que vamos a iniciar con nuestros hijos, y la crianza que obviamente con eso que conlleva tener hijos a nuestro cargo, pero cuando te dan la noticia o cuando tú detectas que tu hijo o tu hija tiene un diagnóstico de altas capacidades, la situación se complica y se complica muchísimo. Yo siempre menciono que es como una recta numérica, en donde en el punto cero se encuentran las personas neurotípicas, que es la mayor parte de las personas. Según esto, según los entendidos y los enterados en el asunto, eh, cuando ya se tiene un cierto puntaje, los expertos determinan, los psicólogos que hacen este tipo de evaluaciones de IQ, cuando se tiene cierto puntaje, entonces ya se consideran altas capacidades, niños o adultos que se hagan esta evaluación, este diagnóstico. Y yo considero entonces que las mamás que tenemos un hijo o hija que tiene un diagnóstico con altas capacidades, es como en esa recta numérica y en esos brinquitos de la ranita, pues hay niños que tienen un IQ de cierto porcentaje, otros más, otros menos, pero si ya se consideran dentro de las altas capacidades, pues van a requerir ciertas atenciones también de este mismo punto cero, donde están las familias que tienen niños neurotípicos, es decir, niños como la gran parte de la humanidad, normalitos, normales, del punto cero hacia atrás, brincando con la ranita, con esta recta numérica, se encuentran los pequeñitos, los niños que tienen un diagnóstico de discapacidad. Cuando una mami tiene un hijo con alguna discapacidad, también por eso voy a ese punto. Estar en el punto cero, ser mamá de un niño neurotípico es muy complicado. Ser mamá, como decíamos, es un gran reto, pero las mamás que tienen pequeñitos, ya sea hacia un lado o hacia el otro de la recta numérica, se duplica el trabajo. ¿Por qué? Porque hay que llevarlos a los dos, a estos dos extremos, a un doctor especialista
para que les hagan los exámenes pertinentes. Eso ya implica desde allí un gasto. Yo recuerdo cuando mi hijo era muy pequeño, estamos hablando de 4 o 5 años, y ya se notaban ciertas características de comportamiento particulares y algunas personas me decían, tienes que medicarlo y tienes que llevarlo, que le hagan un examen. Y, en fin, yo soy maestra y evidentemente también veía algunas características particulares en él, pero los exámenes eran carísimos. Entonces, eso ya implica un gasto, ¿no? Entonces, hay que llevarlos a hacer un examen, eso implica un gasto importante, y ya cuando te dan un diagnóstico de un lado o del otro, pues hay que llevarlos ahora a que les den un seguimiento para las características que tienen. Terapias o sesiones con los psicólogos o con algún experto que los pueda ayudar o darles clases especiales de las áreas en las que en los que los diagnósticos nos indican que son sus áreas fuertes, pues hay que apoyarlos en esas áreas. En fin, hay que hacer un doble esfuerzo. Eh, Vuelvo a lo mismo, las que somos mamás que estamos con niños, no en el punto cero, sino en los extremos, tenemos que invertir más tiempo, dinero, esfuerzo y todo para poder atender de manera adecuada a nuestros hijos que se encuentran en estos puntos. Eh, por eso es que justamente el tener este tipo de clubs es un aliciente, el poder platicar con otras familias que están viviendo las mismas circunstancias que nosotros, porque también algo muy interesante es que cuando nos llegan a dar a las familias el diagnóstico de tienes un hijo con altas capacidades, te llenas de orgullo, es muy bonito saber que tu hijo tiene una alta capacidad, pero no es el todo, es complejo. ¿Por qué? Porque van a tener también otras características que no van a ser tan sencillas de sobrellevar, que van a ser complejas, que tenemos que, como mamás, estudiar, tomar cursos, asistir a charlas. En esta charla, el día de hoy, no vamos a tener un experto, vamos a hablar de nuestra experiencia, de mi experiencia con mi hijo, vamos a platicar de algunas anécdotas. Quiero que arranquemos nuestra primer charla del Club de Altas Capacidades de Acompáñame con nuestra propia experiencia y después, poco a poco, en el club lo que vamos a hacer es tener actividades en donde vayamos juntos, si vives en Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, vayamos a ciertos lugares juntos con el grupo, podemos hacer alguna salida a lo mejor un poco más lejana en donde si vives en otro estado de la República podamos encontrarnos tal vez en algún punto y poder hacer un viaje a alguna zona arqueológica. También el objetivo es que podamos tener aquí cursos. Ya tengo una persona, bueno, ustedes la conocen, Paulina Ontiveros de Pseudo Normal. Quiero que ella nos dé un curso. Ya lo platicaremos porque todo esto es en coordinación con ustedes. Que nosotros planteemos que hagamos un taller que ella imparta, ya veremos las fechas, que nos oriente en algunas cuestiones de nuestros hijos. También tenemos a Graciela Martínez, que también ya está apuntadísima en la lista para que nos dé también algunas charlas o cursos, que ella es directora de Altas Capacidades México. La doctora Cifuentes, también ella experta en altas capacidades, también estará con nosotros en algún momento. En fin, estaremos buscando que expertos vengan y nos platiquen acerca del tema, que nos apoyen, porque no es nada fácil. Eh, el hecho de que, repito, cuando nos dicen que tienen nuestros hijos una alta capacidad, es muy bonito, por supuesto, pero también hay otras circunstancias que están en contra.
creo que una de estas características es que regularmente, bueno, yo lo he visto así, repito, no soy experta en el asunto, pero he visto que regularmente los chicos con altas capacidades o niñas o niños vienen con otro paquetito, con alguna otra neurodivergencia, TDA, o Asperger, o alguna hipersensibilidad, casi siempre he visto que tienen los chicos que tienen altas capacidades, em, hipersensibilidad sensorial. Seguramente tú que estás aquí acompañándonos, si te digo que si a tu hijo o tu hija le molestan las etiquetas, seguramente si pregunto, levanten la manita digital a quién sus hijos, bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿qué les parece? Levanten la manita digital. ¿A quién de sus hijos les molestan las etiquetas? Y es así como que el gran drama de que tiene una etiqueta y dices, ¿de verdad te molesta tanto? Y es todo un caos porque la etiqueta les molesta. Eh, y es así. Y no es que sean exagerados, payasos, qué ridículos. No es así. Son características que la mayoría de las veces las personas con altas capacidades padecen. Y es un padecimiento. También muchas veces tienen precisamente una hipersensibilidad sensorial, en donde lo mismo, las etiquetas, pero el olfato, ¿no? Y son niños que llegan a una casa y dicen, es que qué feo huele esta casa, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión llegamos a una casa y muy bonita la casa, muy amables las familias que nos recibieron y todo, pero salimos de la casa y la niña muy linda, eran ellos muy pequeños, le regaló un juguete a mi hijo de plástico, se lo trajo a la casa y dice, es que el juguete huele a humedad. Dice, porque la casa olía a humedad. Y le digo, pero el juguete huele a humedad, o sea, el juguete olía a humedad y era peculiar porque dices, bueno, un juguete de plástico y él identificaba perfecto, ¿no? Que el juguete olía a humedad. Pero teníamos pues evidentemente también que enseñarle que no llegues a una casa a decir que la casa huele a humedad, ¿verdad? Entonces, pero son niños que a veces hacen eso, ¿no? Y es que me acuerdo que en una ocasión también mi hijo ya platicó con una persona y la persona normal, no era una persona desarreglada ni mucho menos, pero le dijo, es que hueles feo, ¿no? Pues estamos hablando de que tenía 4 años, ¿no? Y así, hijo, por favor, esas cosas no se dicen, ¿no? Pero la persona no olía realmente tan mal, no era una persona desarreglada, pero esta hipersensibilidad también es parte de las características, la mayoría de las veces, no siempre, de las personas que tienen altas capacidades, porque vienen regularmente unidas diferentes neurodivergencias. Entonces, no es nada sencillo. El conocer a nuestros hijos, porque no tenemos que saber qué sí y qué no, con qué paquetito traen, qué paquetito aparte de las altas capacidades traen nuestros chicos. Otra de las características, repito, yo no soy experta, no vamos a hablar de este tipo no nos vamos a enfocar en eso, pero solamente como para dar una introducción. También los niños de altas capacidades son muy, muy sensibles. Algo que sí nos han dicho en muchos de los cursos que hemos tomado, es que sus sentimientos, la percepción, su cosmovisión de las situaciones que les rodean, la cosmovisión que ellos tienen es muy sensible también. Son niños que si se ponen tristes, de verdad se ponen muy tristes. ¿Por qué? Porque, porque hay petróleo en el mar. Y en verdad, de una manera honesta y sincera, se enteran de que hay islas de basura en el mar y eso les angustia, les preocupa y son las 2 de la mañana y no sé, también vuelva a lo mismo, si hago el mismo ejercicio, levanta la manita digital, si de repente tu niño o tu niña está muy preocupado por alguna situación que oyó en alguna noticia de la guerra, de la contaminación, del problema económico, y tú dices, oye, pero tienes 6 años, ¿por qué te estás angustiando por eso? Deberías de estarte preocupando porque tus carritos se están descomponiendo o que tu juego de video no funciona. Pero platicar con familias que tienen niños con altas capacidades es muy común escuchar
que son niños que verdaderamente se angustian y se preocupan por ese tipo de situaciones, pero también la parte de la felicidad. Son muy, muy felices, es cuando viven una situación, alguna actividad, la viven con toda intensidad, ¿no? Son niños que disfrutan lo que hacen, por eso es que se apasionan por un tema. Si hay alguien que le gusta los dinosaurios, va a ser el niño que sepa más de dinosaurios de todos y te va a decir su nombre, este, en latín y dónde vivió y qué comía y se va a hacer experto. ¿Por qué? Porque va a disfrutar. En verdad, disfruta el tema de los dinosaurios. Puede estar horas viendo un documental de dinosaurios y tú dices, bueno, de verdad, ya, bájale, ¿no? Y después de ver un documental de 2 horas, va a irse a su recámara y va a estar hojeando el libro de los dinosaurios, ¿no? En verdad le apasiona, en verdad le gusta. Entonces, eh, llegan a ser sentimientos muy extremos, repito, no todos, porque así como los seres humanos somos diferentes, también los chicos con altas capacidades, hombres y mujeres, también son diferentes, pero hay ciertas situaciones similares. Entonces, el comprender a nuestros niños, el que también sean muy retadores, no porque sean niños groseros, ni manipuladores, ni malvados, pero son niños que cuestionan de manera muy constante, por ejemplo, a los maestros, ¿no? Y es que maestro, ¿por qué dice tal situación si esto no es así? Y el maestro se molesta porque el niño le está corrigiendo. Es muy común que a lo mejor el maestro se equivocó en una pequeña cosa, el niño lo ve y lo menciona y lo dice y lo peor del caso es que tiene razón la mayoría de las veces el pequeño cuando detecta alguna circunstancia y también molesta a los maestros o a los adultos cuando les dicen ciertas características, en fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no es tan fácil el trato con los niños con altas capacidades. No es tan sencillo, sí se oye muy bonito que nos den la noticia, pero también conlleva mucho más trabajo, mucho más tiempo invertir en tiempo, en esfuerzo, en capacitarnos nosotras para conocer, en apoyarlos a ellos, para llevarlos a los talleres y cursos que ellos requieren para llevarlos a su máximo potencial. El objetivo de este club justamente es apoyar a las mamás. Yo tengo muy claro cuáles serían los objetivos. Número uno, tener una red de apoyo. Mamás con las que podamos platicar, con las que podamos identificarnos que vivimos las mismas circunstancias. Eso, hacernos amigos las mamás y también haz que los niños se hagan amigos. Eso también que es importante. Entonces, la red de apoyo es uno de los objetivos para este club. Número dos, es el apoyar con información para poder disfrutar las altas capacidades de nuestros hijos y no sufrirlas. Algo que a mí me preocupa es que veo que muchas familias sufren las altas capacidades. El niño o la niña son, como ya mencionamos, con unas características bastante peculiares y los papás están sufriendo con el niño porque es de esa manera, porque se comporta de las maneras que ya mencionamos. Algunos más podríamos, cuando nos den las charlas, las expertas o los expertos, nos van a dar más características del comportamiento y la forma de procesar la información y los sentimientos de las personas con altas capacidades y veremos que no es nada, ya lo habíamos comentado, nada sencillo, y entonces se sufre, veo a mamá sufriendo. Por ejemplo, hay una mamá que me dice que está desesperada, angustiada, enojada, todo el tiempo está molesta porque el niño no venía de una escuela tradicional, no quería hacer nada en la escuela, estaba súper aburrido, odiaba la escuela, en la casa llegaba harto. Estamos hablando de un pequeño de 7 años, no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un pequeñito como de 7 años y
estaba harto de la vida el niño, harto de ir a la escuela, y era un niño que tenía, bueno, y la mamá sufriendo llegaba a la casa, y la mamá no, el niño no le hacía nada de caso, muy complejo. Viene aquí, acompáñame y le digo, vamos a empezar con la desescolarización. No te preocupes ahorita que no aprenda nada, solo lo quiero en proyectos, nada más. Que no entre a ninguna clase porque el niño no quiere hacer nada, está muy aburrido, está muy desesperado y empezamos con la clase de proyectos. Y eso fue el año pasado. Empezó solamente con proyectos. El niño empezó a interesarse justamente en los proyectos, empezó porque en la clase de proyectos que damos es que el niño estudie e investigue solo lo que le interesa, nada más. El niño me traía unos estudios impresionantes, le interesaba algún tema y profundizaba y nos traía un tema la primera vez nos trajo un tema como de 20 minutos, nos lo explicó y yo feliz, pero después le dije, tus temas tienen que durar 3 minutos. Pero el primer día que lo trajo, me lo trajo como de 20 minutos y explicando el tema. Yo le dije, perfecto, no pasa nada, por ser la primera vez, platícanos tus 20 minutos de investigación que realizaste. Entonces, empezó a tener nuevamente gusto por el aprendizaje, por el conocimiento. Y ya este segundo año va a empezar a tomar algunas materias como matemáticas, español y demás, porque ya se adaptó el año pasado. Podríamos decir que perdió un año, pero en realidad no perdió nada. Yo le decía a su mamá, lo que ganamos es que sintiera que lo que él piensa es valioso, que no está loco, que no es un payaso, que no está exagerando, que no está mal. O sea, porque esas etiquetas son las que se le ponen a nuestros chicos o chicas de altas capacidades. A veces en las escuelas tradicionales llegan con nosotros niños que llegó este año un niño con altas capacidades que lo amarraron en la silla en su escuela y estuvo amarrado por horas. Sufrió bullying de mil maneras. Dices, ¿dónde estaban los maestros? ¿Qué pasó allí? Entonces, ¿por qué? Solo porque era un niño que preguntaba, que tenía muchas preguntas interesantes, porque no le interesaban los carritos, porque no le interesaban los videojuegos que sus amigos jugaban, porque él quería hablar de planetas y asteroides y los niños, sus compañeros, lo odiaban. Y no sé qué pasaba con los maestros que no estaban tan presentes y sufrió muchísimo bullying. Entonces llegan con nosotros pequeños que han estado a los 7 años en 4 escuelas, porque van brincando de escuela en escuela, porque en el kinder y en la primaria, en primero y en segundo, les hacen bullying no solamente los niños, sino los adultos, porque resulta que cuando se nos ocurre abrir la boca y decirle a la maestra que, digo, a mí no me pasó, lo he escuchado, porque mis hijos nunca fueron a la escuela, pero he oído eso, que a la mamá le dice a la maestra, es que mi hijo está detectado con altas capacidades, no sé qué pasa. Ojalá y muchos maestros y muchos niños que tienen altas capacidades y que son, se lo dicen a sus maestros, pues tengan la fortuna de encontrar maestros maduros que e inteligentes que van a apoyar a los niños con altas capacidades, pero desafortunadamente muchos de los casos que nosotros recibimos aquí en Acompáñame los mismos maestros son los que le hacen bullying al niño porque como que no sé qué piensan y de repente, a ver, tienes 7 años y dices que hay altas capacidades, a ver, dime cuál es la raíz cuadrada de 455. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, el ser un niño de altas capacidades, una niña de altas capacidades, no quiere decir que vas a ver la raíz cuadrada de nada. Eh, Seguramente si tú ya llevaste a tu hijo o tu hija a un diagnóstico, te dieron en las hojas del diagnóstico cuáles son las áreas fuertes y no necesariamente tienen que ser las matemáticas, que a veces se piensa que un niño genio, que es un niño genio, que eso está mal, no son niños genio, y que tiene que saber de matemáticas, tampoco es así. Pueden ser niños que tienen un aprendizaje muy particular en diferentes áreas, pero que a lo mejor la letra les cuesta mucho trabajo escribir, ¿no? Y no es que tengan un problema, simplemente que son niños y que tienen áreas fuertes en alguna parte, en algunas secciones, pero les cuesta escribir, les cuesta trabajo amarrarse las agujetas, les cuesta trabajo saberse las tablas.
No tienen por qué ser niños genios que tengan un conocimiento completo de todas las áreas, pero algunos adultos, porque se les anuncia que son niños de altas capacidades, tienen un mal concepto y hacen bullying a veces adultos y profesores a los niños y vienen con nosotros con historias muy trágicas, muy tristes. El homeschool verdaderamente es una eh, gran oportunidad para que las familias que tienen niños con altas capacidades puedan llevar por el camino, eh, número uno, libre, de libertad. No estoy hablando de indisciplina, sino de libertad, en donde tus hijos con altas capacidades puedan desarrollar su máximo potencial. Y dos, como decíamos, dentro de los objetivos es que disfruten las características de tus hijos, que no lo tomes personal, que si él pregunta, eh, hace cuestionamientos diferentes a lo que estuviéramos acostumbrados. Por supuesto, no estoy hablando de falta de respeto, eso es otra cosa, el enseñarles valores y educación y respeto es otra cosa, pero estoy hablando de que sean niños que en verdad preguntan con una honestidad porque tienen esa duda de manera real, pero no tengas por qué o enojarte o molestarte o asustarte o desesperarte, porque sí veo muchas mamis que en lugar de disfrutar esa neurodivergencia, la sufren. Y yo te quiero platicar, y con esto vamos a continuar con la segunda parte, que es donde quiero que mi hijo me acompañe, platicarles cómo vivimos nosotros nuestra etapa de cuando él fue niño y cómo vivimos esos tiempos. Vamos a hablar de los de la primaria y la secundaria, porque cuando estaba chiquito, menos de la primaria, pues había muchas cosas que sí hacíamos juntos, pero era muy disfrutable. Hicimos un kinder muy libre, tipo Montessori, salíamos a contar árboles al parque, de esa manera aprendía a contar. Había una cierta forma de hacer el kinder de una manera muy disfrutable, pero ya cuando entró a la primaria y la secundaria, que ya fueron conocimientos académicos, netamente entramos ya a todo el proceso más robusto de conocimientos académicos. Me encuentro, voy a empezar a comentar nuestra experiencia, me encuentro con que el primer año, yo soy muy cuadrada, tengo que tener todo organizado de aquí a un año. Dice mi esposo y le digo, yo vivo en una hoja de Excel. Ese es mi mundo y ahí me siento a gusto. Entonces le compré a mi hijo el primer año de primaria el paquete de libros de SM, un editorial de una primaria cualquiera, libros de matemáticas primero, español primero, civil, sociales, naturales, todo el paquete de libros. Fue lo peor que pude haber hecho, porque no conocía yo el estilo de aprendizaje que mi hijo tenía y no le ajustó ese sistema. ¿Por qué? Porque sí venía en el libro, obviamente para poder terminar los libros tienes que tener una planeación en donde ciertos módulos de los libros los tienes que terminar en cierto tiempo. De hecho, viene en el propio libro los meses en que tienes que hacer cada módulo y tienes que ir avanzando para terminar el libro a tiempo. Entonces, más o menos 2 hojas los ves en un día. Si en el libro venía un tema acerca del sistema montañoso, pues empezábamos a trabajar con mi hijo y de repente hablaba del sistema montañoso y yo, muy bien, vamos a leer sistema montañoso, aquí está, lo leemos, te doy la información. Ahora, las preguntas del cuaderno, del libro, respóndelas, muy bien, terminamos el tema, se acabó. Yo dije, así es como es la escuela, ¿no? Vamos a darle la información, él aprende los datos que le doy y se acabó. Pues no, resulta que de repente mi hijo me decía, si estábamos hablando de montañas, mamá, ¿y hay montañas en Marte? Hablando de 6 años, ¿no? Y yo, a ver, hijo, pues sería una pregunta interesante. ¿Qué te parece si lo dejamos para después? Porque ya
tenemos que irnos a la siguiente tema porque tengo que hacer de comer y tenemos que irnos a tu clase de piano, ¿no? Y todo el día así apurado, ya sabes, y tengo que echar una lavadora antes de irme, ¿no? Una carga de ropa a la lavadora. Entonces, ¿qué te parece, hijo? Que ese tema luego lo vemos, ¿no? Y así empezó, ¿no? Con situaciones en donde, y mamá, ¿y habrá montañas en el mar? Y yo, hijo, mira, ¿qué te parece que no me preguntes eso ahorita? Porque no tenemos tiempo. Verdaderamente fue un conflicto porque él no iba con el cuaderno, él quería más. No tenía yo el tiempo para más porque había que hacer los demás libros y había que hacer todas las actividades de aseo de la casa, de comida, y tenía al bebé, porque ya para este tiempo te había nacido nuestro segundo hijo, que era un bebé. Entonces, aquello era una locura. Y yo me di cuenta que estaba coartando la, el interés que mi hijo tenía en esos temas. Cualquiera de esos temas. En matemáticas, de repente decía el libro, es que Susanita tiene 3 perros y si le regala a su papá un perro más, ¿cuántos perros va a tener Susanita? Y me dijo, pero ¿y si a Susanita no le gustan los perros? Y yo, hijo, por favor, eso, no nos vamos a meter en eso. Necesito que me digas cuántos perros tiene Susanita, ¿no? Mamá, pero es que los perros, y empezaba a irse por el lado de los perros. Y yo digo, por favor, no tenemos tiempo de estar viendo a los perros. Necesito que me respondas cuántos son 3 perros más un perro. Me explico, y empezaban las situaciones complicadas en donde por el tiempo, porque yo todavía traía el chip de el programa como maestra, en donde cuando yo trabajaba tenía que terminar los libros porque la directora me decía, tienes que terminar porque ese es el sistema y porque hay muchas cosas obviamente que los maestros cuando estamos en salón procuramos darle el contenido académico a los niños y tratar a cada niño de manera individual, pero sí es muy complejo porque también tenemos el tiempo encima y entonces el programa es el protagonista en la escuela. Es muy bien, tenemos estos meses para este módulo. Si lo aprendiste, bueno, si no lo aprendiste, qué pena, porque tenemos que seguir con el libro y sí te voy a dar atención, pero a lo mejor no la suficiente. ¿Por qué? Porque es el programa el que tenemos que terminar, porque están allí los programas que se tienen que concluir en tiempo y forma. Entonces, yo venía con ese chip de que, ¿sabes qué, hijo? El protagonista es el programa, los libros se tienen que terminar, los temas se tienen que llevar en el tiempo estipulado y, y me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Dije, es que eso no es el homeschool. Y menos con un chico que tiene altas capacidades. Yo no sabía en ese tiempo que tenía altas capacidades. Ya habíamos como ya había mencionado, yo, mi esposo y yo ya habíamos visto ciertas características y la gente en nuestro entorno, nuestros amigos y familiares también nos hacían ciertos comentarios respecto a nuestro hijo. Entonces, para el segundo año, ¿qué fue lo que hicimos? Decidí algo que fue para mí un choque en mi mente, hablando acerca de que a mí me gusta tener estructuradas las cosas y organizadas las cosas. Nos fuimos a hacer on school. ¿Qué es el on school? Es cuando el niño estudia lo que quiere. Yo así, no, no puede ser eso. Estudia lo que quiere y eh, hay muchas formas de llevar el on school. Ustedes pueden buscar en internet de qué se trata el on school y cómo las familias que llevan este sistema lo desarrollan. La forma en que yo lo llevé para poder tener un poco de paz mental, porque el on school es eso, justamente. No llevan grados, no ven primero, no ven segundo, no llevan libros de español ni de matemáticas, la mayoría, o sea, el on school es eso, que el niño estudia solamente los temas que le interesan. Entonces, algo que sucedía es que mi hijo me preguntaba todo el tiempo cosas, muchas, muchas, era una lluvia de preguntas todo el día. Y mamá, ¿por qué el sol? Y mamá, ¿por qué la cuchara? Y mamá, ¿por qué? El por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, lo que hicimos literalmente fue escribir en tarjetas, porque todavía no había la tecnología de ahora, si no lo hubiera escrito en mi celular, y lo hubiera hecho digital, pero no había en ese tiempo tanta digitalización como ahora, lo escribíamos en papelitos en post-it y los metíamos en una cajita de madera. Era la caja de preguntas. Y entonces esa caja de preguntas fue la que vino a ser nuestro on school.
En segundo grado ya no compramos libros, ya no iba en segundo, ya él empezó a estudiar con los temas que le interesaban. Había una pregunta que tenía e investigábamos ese tema hasta donde él quisiera. Y entonces había temas, los convertimos en proyectos. Lo que yo sí hice fue tener orden en esos proyectos, decirle, ok, mira, me has hecho 30 preguntas. ¿Qué te parece si sacamos estas que son más sencillas? Las resolvíamos a lo mejor en un día, dos, en una semana, pero había otras preguntas que eran mucho más interesantes y que se podían desarrollar como proyectos, y hubo proyectos que tardaron hasta 2 años. Es decir, no solo se dedicaba a ese proyecto durante esos 2 años, hacía otros proyectos, pero como proyecto principal, un proyecto largo. Es decir, había proyectos de un día, de dos, de una semana o de 2 años, pero teníamos una planeación y una fecha límite para terminar y presentar los proyectos. Es decir, eso ya era mi parte de poder tener un poco de organización en el on school, que era pues tan libre. Y allí fue cuando empezamos el primer proyecto, que fue ya muy interesante y que aquí también quiero mencionar otra cosa. Cada niño con altas capacidades tiene un temperamento. Vamos a hablar de, no los voy a mencionar ahorita, no me voy a meter en eso porque nos tardaríamos mucho, pero es melancólico, sanguíneo, flemático y colérico, y los introvertidos y los extrovertidos. Entonces, también depende mucho de la forma de ser del niño, pero en el caso de mi hijo, por sus características, por su temperamento, por su forma de ser extrovertida, eh, lo llevé por ese lado. Si mi hijo hubiera sido introvertido y hubiera tenido otro temperamento y sus intereses hubieran sido otros, lo llevo por otro lado. Pero por las características que él tenía, empezamos a tener este tipo de actividades, como cuáles. Él me preguntó acerca de los animales, de los organismos marinos, eh, que viven en la zona, en la, en, en las profundidades. Entonces, allí lo que hicimos fue pedir apoyo a la Secretaría de Marina para que, y nos hicieron favor, nos respondieron y nos dieron un equipo de una bióloga, una cartógrafa y una oceanógrafa, que íbamos cada semana a la Secretaría de Marina para que le dieran información del tema que estaba desarrollando. También pedimos apoyo a la Escuela Nacional de Artes, eh, la Escuela La Esmeralda, y una maestra le dio un curso de cartonería. Entonces, con la información eh, académica y con la parte artística, Eitan elaboró organismos marinos en papel maché, en escala. Es decir, del tamaño que era el organismo, si era pequeño, con los centímetros, con las medidas, lo elaboró. Y al término de la elaboración de esos organismos, se hizo una exposición en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental aquí en la Ciudad de México. La exposición duró alrededor de 2 o 3 meses, y los sábados la directora del museo invitó a mi hijo a que fuera cada sábado a dar una charla al público que asistía al museo, y él explicaba acerca de los organismos marinos que estaban en exposición. Este, te pregunto, ¿te acuerdas de eso? ¿Cómo fue qué te acuerdas de esa exposición? Tu experiencia, si nos pudieras, por favor, comentar un poco ahí. De Fue, cuando los organismos marinos, ¿te acuerdas? En el Museo de Historia Natural. ya tenía ahí más o menos, como 8 años, ¿no? Más o menos, Tenía 7. 7 años. Fue muy, en retrospectiva, fue muy bizarro, porque yo tenía muchas ganas de hablar, pues, de eso, y pues ahorita yo veo la magnitud de lo que se me pudo ofrecer para poder maximizar ese deseo que tenía de realmente hablar sobre estos temas y pues dejarme llevar por esto, ¿no? Fue muy emocionante. Obviamente hubo momentos muy difíciles, pero no difíciles
en el sentido en que yo sufría, sino difíciles en que tenía que, no sé, terminar alguno de los, de las manualidades, uno de los peces, o no entendía algún concepto y tenía que pues, estudiar más tiempo. Pero recuerdo que como era algo que realmente me apasionaba, realmente me emocionaba, aunque no estaba muy consciente de realmente el tamaño del proyecto, sí estaba consciente de que era algo que quería demostrar y hablar de ello y pues sumergirme en ello. Decía, no, pues lo voy a hacer, tengo que hacerlo, lo voy a hacer y de ahí se acaba como una motivación para seguir construyendo, seguir aprendiendo. Fue de las primeras veces que hablé en público y pues también eso fue como otro reto, ¿no? El enfrentarme a cosas que digo, ay, yo, ¿sabes qué? Ya me domino, yo no quiero estar aquí, es como de, no, espérate, ya estás aquí, ya hazlo, ve lo que estás haciendo y digo, ok, no, pues me emocionaba otra vez, ya quiero estar aquí, quiero hacerlo. Y me acuerdo que algo que era muy padre y pues también era una gran motivación, era cuando otros, porque en ese momento era, yo era, pues, tenía 7 años, los adultos te dicen, ay, qué padre, y es como, ah, qué bueno, te dicen, qué padre que haces eso, pero a esa edad no te importa tanto, o sea, te importa lo que dicen tus papás, no tanto otros adultos, pero cuando alguien de tu edad te dice, oye, estuvo muy padre, y te empieza a hablar del tema, sientes que hiciste algo realmente de valor a base de algo que a ti te apasionaba y que pudo conectar con otra persona, ¿no? Aparte de que pudiste conectar con esa persona que también le gusta el tema, sientes que, oye, le compartiste algo chido, ¿no? Y esa persona te dice así, no, pues yo también esto, y me agradan los dinosaurios, no sé, y dices, wow, pues aquí soy, ¿no? Aquí encuentro esta comunidad o este amigo, esta persona, ¿no? Hablando, pero justamente de eso, ya de la comunidad, cuando empezaste a ir a Pauta, ¿te acuerdas? Que estaba Fernando, estaba Javier, estaban todos estos chicos de tu primera generación en este grupo de Pauta. Es un taller de ciencias para niños de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al grupo de Pauta que eran pues únicamente en tu salón niños con altas capacidades? Yo estaba más o menos consciente de que eran niños como yo. Yo nunca estuve muy, siempre eran como, ah, tienes altas capacidades, y era como una etiqueta, pero nunca realmente la concienticé. Solo era como si te dijeran, vives en tal lugar, ¿no? Esto es lo que mides. Era como otra característica que por alguna razón tenía una relevancia en las conversaciones de los adultos, pero pues, decía, pues, ¿a mí qué? O sea, supongo que ha de ser algo bueno, ¿no? Pero sabía que iba a ir con otros niños que también tenían esa misma característica que yo, y era como de, ok, no sé, tal vez encuentre pues alguien que le guste el mismo tema que yo, ¿no? O tal vez sean más inteligentes o sean más diferentes o no sé, o sea, al principio me intimidé un poco porque dije, ay, voy a convivir con gente que se supone que tienen esta misma peculiaridad, ¿no? Pero de nuevo, ni siquiera estaba tan consciente de qué era esa peculiaridad, solo sabía que había esta división entre algo que tenía que otras personas que no entendían o no tenían tampoco. Pero dije, bueno, pues voy a ir, esto es una zona interesante. Y cuando empecé pues, a hablar con estas personas y esta gente, sí sentí como un abrazo social, porque no es que todos fuéramos así unos snobs intelectuales y nada, simplemente cuando yo comentaba algo, la persona lo entendía, así de fácil. El otro niño entendía lo que decía y me decía algo que a mí me llamaba la atención igual. Y ya después hablábamos de cualquier otra cosa, ¿no? Pero había esta atmósfera de, no, de empatía, ¿no? De haber entendido, de poder entender al otro chico. Y también había competencia, había de repente dos que tres que no se caían bien, o sea, siempre lo normal, ¿no? Con niños entre 8 10 12 años, pero era como tener un equipo, ¿no? Como tener tu comunidad.
Y no solamente tu comunidad, porque ya son como tú, eso con el pasar del tiempo pues queda un poco atrás, no, ya te vas juntando con personas que ya se enfocan en cosas más similares a ti, ¿no? Ya no solamente en tus altas capacidades, sino como, no sé, había un chavo que le gustaba mucho la astronomía y hablaba con él, pero había otro que le gustaba la biología y pues también hablaba con él, pero me gustaba juntarme más con otro que hablaba, no sé, de algún tema o de algún videojuego que a mí me gustaba y había una armonía muy, muy peculiar, ¿no? Yo creo que lo principal, lo más agradable, era que no había ningún indicio de ninguno de nosotros de querer generarle un daño a la otra persona. Eso era muy, muy interesante porque en otros círculos siempre había como una alerta de decir, esto es un poco impredecible, yo no sé realmente qué están pensando las otras personas de mí, no sé qué quieren, yo no quiero nada de ellos, nada en particular, tampoco les quiero generar un daño, pero ya no sé realmente qué es lo que están esperando de mí, ¿no? Entonces había como una constante alerta. En esta otra comunidad era muy diferente. En esta otra comunidad se sentía una atmósfera donde ninguno realmente estaba expectando o en con un constante reto contra, en mi caso a mí, ¿no? Nunca me sentía como molestado por alguien así, ni yo con otra persona, ¿no? Eso era algo muy, muy agradable. Hacía que todo fluyera muy, muy limpiamente, ¿no? Muy limpiamente. Qué interesante, Ita, muchas gracias. Y pues así fue como seguimos con ese tipo de proyectos. Em, Había temas que él me pedía y que se convertían en proyectos mayores. Por ejemplo, también fue expositor en el Museo Universum. ¿Te acuerdas, Eitan, con el tema de justamente el espacio? Y que de hecho conseguimos un títere muy interesante, era un simio, y también pedimos el apoyo de la Dirección General de Divulgación, y de la Casita de las Ciencias, y el maestro Rubí, un físico que está encargado de los talleres de astronomía. Estuvo alrededor de 6 meses dándole un curso de astronomía, apoyándolo para que después de esos 6 meses diera una charla en el Museo de Universo de Astronomía. Y estuvo muy interesante también esa parte. Y empezaron así ese tipo de proyectos. En un tiempo también fue vocero infantil de la CONABIO, en donde te había temas. La CONABIO es el Consejo Nacional de la Biodiversidad en México. Entonces esto hablaba de los animales que estaban en peligro de extinción. También le daban cursos de estos animales y lo preparaban para una exposición que tuviera que dar en algún momento. Y actualmente, bueno, me están haciendo por aquí una pregunta. Durante el tiempo que fue niño, Eitan, y hasta la secundaria, yo vi que le interesaron la biología, la ciencia. Yo pensé que iba a ir por esa rama, y ahorita quiero mencionar algo interesante. ¿Te acuerdas? Ahorita respondo a la pregunta que me están haciendo. Vamos para allá. Eitan, ¿te acuerdas el proyecto que hiciste de que querías hacer una vacuna contra las adicciones y que el doctor Sotomayor fue quien te apoyó? ¿Nos pudieras platicar brevemente tu experiencia en la Facultad de Medicina con tu asesor, el maestro Sotomayor? Sí, tenía yo más o menos 12 años, ya estaba pues, más grande. Ahí los proyectos comenzaron a ser un poco más serios. Y yo creo que eso estuvo bien, porque ya se me estaba exigiendo por la edad más calidad, ¿no? No solamente un cartel, sino ya algo más tangible. Y pues también eso me agradaba, como decir, ok, vamos a ir más lejos, ¿no? Eh, Me acuerdo que con esto sentí que tenía la posibilidad de poder abarcar temas que creía que eran muy difíciles como de atacar, ¿no?
por ejemplo, eso, generar, en ese momento dije, ok, ¿qué puedo hacer pues, con este proyecto, ¿no? Y con los recursos que en este momento tengo. Y pensé, dije, "Oh, pues qué tal una medicina así, ¿no? Que ataque la droga, ¿no? Para que la gente no sufra de eso y así. Y dije, pues muy buena idea y ya comencé a como a decir, oye, pues quiero hacer esto. Y al principio fue pues emocionante como todos los proyectos, pero ya en la práctica fue bastante riguroso, ¿no? Había mucha implementación estadística, de observación, mucha lectura y dejó de ser tanta recreación y comenzó a ser algo que la verdad yo estoy agradecido con esas experiencias porque me ayudaron a tener una visión, yo creo, y habilidades para poder llevar a cabo cosas más serias en el futuro, ¿no? Y saber por dónde ir, cómo hacer, cuál es la metodología, incluso cuál es la actitud que se tienen que tomar. Yo me acuerdo que este doctor Sotomayor, un mentor que yo aprecio mucho hasta la fecha, él es neurocirujano, me parece. Él tenía dos estudiantes que estaban con su último año, yo creo, y ellos también me ayudaban en el proyecto, ¿no? Me decían, ok, vas a hacer esto, vas a tomar las ratas, les vas a inyectar, va a ser como no podíamos usar narcóticos reales porque era menor de edad, usábamos sacarina, entonces tomábamos las ratas, decíamos, ok, vas a inyectarles esto, vas a ver cómo reacciona grupo A, grupo B, te vas a quedar aquí, vas a tener que estar observando, en tu casa vas a leer esto y así, y era como de, ay, qué aburrido, pero lo tengo que hacer, y algo muy importante es que nunca me obligaron a hacerlo como tal. No solo ellos, sino mi familia nunca me obligó a decir, tienes que hacerlo porque esto era algo que yo solo me estaba empujando a decir, quiero avanzar, porque siempre había la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí me quedo con los resultados, todo bien, y yo sé que no me iba a ir mal, o sea, era algo aceptable, pero dije, yo tenía la decisión de seguir avanzando y dije, no, quiero continuar, esto es difícil, pero quiero avanzar. Y nunca se me negó esa posibilidad de seguir avanzando. Eso fue muy padre, que decían, ¿quieres seguir? Ok, vamos a ir más adelante. Va a costar esto, va a costar un poco de más esfuerzo, pero lo vamos a sacar adelante. Seguimos con el proyecto, me llevé muy bien con estas personas, eran personas que también yo creo que entendían mi posición de realmente quiero entender y llevar a cabo este proyecto, pero también es un niño, un preadolescente, ¿no? Entonces me acuerdo que tenían paciencia cuando yo no entendía algo y era como, a ver, te voy a explicar otra vez la regla de tres, ¿no? Y mides tal cosa y le inyectas a la rata y no te puedes pasar. Y si me pasaba, decían como, bueno, yo lo hago por ti, pero pon atención, ¿no? Y ya yo lo hacía. Me daban una bata y todo. Fue bastante agradable. Y al final de todo esto, pues ya vas al concurso, gané el premio, eso fue como la recompensa de decir, ah, mira, sí logré pues, terminarlo, sí logré también aprender algo y logré avanzar en esto que quería hacer, ¿no? Y esa era como la recompensa más padre al final, el poder haber dicho, yo logré hacer esto, ¿no? No, y no lo logré hacer de a gratis. ¿Cómo se dice? Hubo obstáculos que logré superar y que por eso pude estar ahí, siempre con el apoyo de gente que respaldó la decisión que yo tomé. De nuevo, ya no era tan niño, ya yo tenía un poco de más control sobre ciertas decisiones, como seguir o detener el proyecto y era muy agradable que te apoyaban si tú querías continuar, ¿no? Aunque se pusiera más complicado. Ok, muchas gracias, Eiten. Y pues bueno, así como estos proyectos, hizo muchos proyectos, y ¿por qué los menciono? Porque quiero animarte a que tú como mamá homeschool, como papá homeschool, y de un niño de altas capacidades o niña de altas capacidades, puedes llevar a tu hijo o a tu hija hasta, dijera en una entrevista que tuvimos con una mexicana que trabaja en la NASA. Ella nos dijo, y me encantó su frase, dice, el cielo no es el límite. Puedes llevar a tus hijos a que hagan
las cosas que más les apasionan. No tiene que ser necesariamente público, puede ser algo más privado. Mi hijo, mi segundo hijo, a él le gusta el diseño, a él no le gusta hablar en público, a él no le gustan las cosas, a Ethan sí, todo lo que sea mucho más, porque como decíamos, por su forma de ser extrovertida. Mi segundo hijo, Aren, es introvertido. ¿Qué es lo que hemos hecho con él? A él le hemos apoyado en el área de diseño, que es lo que a él le gusta, y cuando tenía 12 años, ahorita tiene 16, lo llevamos a Canal 11 porque él quería ir al Canal 11, lo llevamos, expuso el material que él preparó para el Canal 11, las personas del departamento de diseño de 11 niños y niñas, les gustó su material y a partir de entonces empezó a trabajar con ellos. Hasta la fecha tiene colaboraciones con el Canal 11, con el Canal 11. Entonces, no es algo que sea público, es algo que él hace solo en su computadora y se comunica con el departamento de diseño del Canal 11 y de esta manera colaboran. Es decir, es el área en donde él quería estar y donde se desarrolló y donde lo empujamos. El área con Ethan era diferente. Entonces, ¿cuál es lo que quiero animarte a que se puede hacer y que queremos apoyarte aquí en Acompáñame a conocer a tu hijo, a tu hija, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potencialidades y con la experiencia que de alguna manera nosotros ya hemos tenido, es decir, ok, ¿qué te parece si vamos más allá? Tenemos una nena, bueno, ahorita ya no está tan pequeña, bueno, sí sigue pequeña, tiene como 8 añitos. Aquí en Acompáñame una niña de altas capacidades también, que ella vio en cerca de su domicilio una área verde que era un basurero. Entonces le dijimos, bueno, tú puedes hacer un proyecto de impacto social y qué te parece si en lugar de, bueno, ella justamente en colaboración con su mamá y ella, fue la propuesta de que pidiera a la alcaldía donde ella vivía el apoyo para que esa área verde se convirtiera en un parque. Hay unos programas que se llama Parque de Bolsillo. Su mamá se movió, nosotros la apoyamos un poco, Pauta la apoyó también. Al final de cuentas, la niña logró que algunos diputados y por parte de la alcaldía se le hizo caso, le dieron la inversión y ya hay un parque en esa área verde. Creo que hasta la sacaban en las noticias y cosas así, y ella decía, ¿cómo le pongo al parque? Le iba a poner así un nombre X, le digo, ponle tu nombre, porque tú eres quien, si hay parques que se llaman Benito Juárez, que el parque lleve tu nombre, ¿no? Entonces, la niña pudo lograr algo muy importante y tenía como 7 años también. Entonces, eh, ese tipo de experiencias enriquecen muchísimo eh, a la formación de tu hijo, de tu hija. Le da seguridad, le da la confianza de que su voz vale, de que sus intereses pueden ser canalizados de la mejor manera. Entonces, queremos apoyarte. Si tú queremos conocerte, estamos arrancando con justamente Acompaña Mejor, con el Club de Altas Capacidades, para que darte ideas y ver qué podemos hacer para que tus niños disfruten sus altas capacidades, las vivan, las lleven a su máximo potencial y que tú también no lo sufras, como decíamos, ¿no? Que sepas, por eso los cursos, tomaremos charlas, para que no se sufran las altas capacidades. Yo disfruté muchísimo las altas capacidades de mis hijos, no las sufrí, sabía que eran diferentes, sabía cómo ellos pensaban, sabía cómo preguntaban, cómo eran, y en lugar de que me sorprendieran o me molestaran o me incomodaran, yo era feliz con sus neurodivergencias. Verdaderamente características, pues eso, diferentes, ¿no? Entonces, pero lo disfruté y lo disfruté muchísimo y quiero invitarte a que lo podamos seguir disfrutando. Hasta la fecha me preguntaban por aquí, ¿qué estudia Eitan? Yo pensé que él iba a dirigirse hacia las ciencias
hacia algo de biología o de química, que era lo que le gustaba, pero después lo llevé a un taller de debate. Qué importante es que también le demos una amplia gama de experiencias a nuestros niños de diferentes áreas. Lo llevé a música y definitivamente música como que no era su fuerte. Sabe tocar el violín, pero solamente porque, le digo, por pura cultura general tienes que tocar un instrumento. Sabe tocar el violín, pero no es algo que le apasione. Pero, por ejemplo, tomó debate, es decir, varias áreas, no solamente una, sino no encasillarse en un área, sino ver qué otras potencialidades tiene. Resultó que el debate le encantó, fue excelente el debate y por allí fue como después se fue a relaciones internacionales, que es lo que actualmente estudia. Pues bueno, papás, estamos terminando nuestra charla. Antes que, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Repito, animarte a disfrutar las neurodivergencias que tengas con tus pequeños, que no se sufran, sino al contrario, que se puedan disfrutar, el que podamos conocernos como mamás, el que los niños puedan conocerse entre ellos como amiguitos y el que en lo que podamos apoyarte para realizar proyectos con tus hijos y que puedan hacer cosas que disfruten el aprendizaje, el conocimiento y que podamos, no sé, si tienes, por ejemplo, a por ahí un niño que le gusta escribir, ¿por qué no hacer el libro, imprimirlo y que se venda y lo llevamos a la feria del libro y no sé, ¿no? Si tienen, o sea, vamos a inventar y ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Si imagínate que tengas a un pequeñito que por allí tenga interés en la astronomía y podamos sacar, digo, ya hablando de gastos mayores, pero a lo mejor un viaje a la NASA y que pueda ir acompañado con alguna persona este, de la Facultad de Física de la UNAM, en fin, o sea, podemos ver qué podemos hacer, es lo que queremos, apoyarte para hacer cosas, o simplemente no, vuelvo a lo mismo, no cosas tan espectaculares si el niño no lo quiere hacer así, pero que sí disfrute y viva feliz sus neurodivergencias. Yo les agradezco, familias, que nos hayan acompañado y como les comento, estén muy atentos al chat porque vamos a tener estas charlas en Zoom de manera frecuente y sobre todo lo que nos interesa es que nos conozcamos eh, de manera más personalizada, saber cuáles son las potencialidades de tus hijos y poder ver de qué manera podemos apoyarlos. Algo que me interesa y que también les van a mandar por aquí es que tus niños entren a una clase de proyectos, no tiene ningún costo, es completamente gratuita. Te vamos a mandar los horarios de la clase de proyectos para que puedan entrar. Me interesa tener a los niños de altas capacidades en la clase de proyectos y yo creo que esa va a ser una clase este, independiente a las clases, es decir, luego les avisaremos de la clase de proyectos, pero va a ser una clase de proyectos para niños de altas capacidades, es decir, para ustedes, una clase especial. Entonces allí Montserrat les estará dando la información y nos pondremos de acuerdo. Bueno, pues familias, les agradezco muchísimo, tenemos varios proyectos y ojalá y por ejemplo nos podamos ir, repito, a alguna actividad juntos. Les voy nada más adelantando para julio tenemos la salida a Mariposa Monarca. Así que vayan haciendo sus ahorros para que nos vayamos unos 2 días a las Mariposas Monarca en el mes de julio. También estén muy atentos porque tenemos las salidas. Si vives en Ciudad de México, vamos a tener un día de campamento con casa de campaña y todo en la zona de Xochimilco, en donde vamos a acampar con casas de campaña. ¿Por qué? Porque vamos a tener una observación de aves y la observación de aves se realiza a las 7 de la mañana, porque ya viene la migración. Esto va a ser la última semana de noviembre. Ya esperemos que ya no llueva y tengamos el último jueves de mes de noviembre. Vente a México si no estás por aquí, porque el último miércoles de noviembre
llegamos, nos instalamos con casas de campaña, tendremos una fogata, guitarra, noche bohemia, estaremos allí acampando. Al otro día despertamos y a las 7 de la mañana, 6:30, es la observación de aves. Obviamente estará con nosotros un biólogo, un experto que nos hablará, porque estaremos en Xochimilco en una área de ecoturismo en donde llega una cantidad impresionante de aves por ser la migración. Entonces los invitamos, por ejemplo, a ese evento, prepárenlo, último miércoles y jueves de noviembre. Tenemos 2 meses para que vayan preparándose y pues bueno, estaremos dándoles noticias respecto a las actividades que tendremos. Pues muchísimas gracias, familias, gracias por estar con nosotros y nos vemos, ya nos vemos, tribu.